Amigos de Media TV Noticias, pues nosotros continuamos con este noticiero en esta emisión en vivo de Media TV Noticias y pues continuamos ahora con nuestra entrevista, la del día de hoy. Lamentablemente, pues en este marco del Día Internacional de la Mujer nos toca tocar un punto que ahondamos el pasado viernes y que ahora viene con nosotros Jocelyn González, residente médico, que viene precisamente a denunciar un caso de acoso y de hostigamiento laboral. Bienvenida, Jocelyn, gracias por dar voz a este tipo de denuncias aquí con nosotros. Bueno, pues me siento muy orgullosa de venir aquí con ustedes y que me dieran este espacio para hablar. Pues lamentablemente pues en las residencias médicas es un tema que se normaliza, pero el hecho de que se normaliza no quiere decir que esté bien. Para mí pues ha sido muy complejo levantar la voz porque no hay cómo hacerlo, no hay una instancia que te escuche, pero creo que pues cuando empezamos a perder el miedo y empezamos a hablar podemos hacer grandes cambios. Platícanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde se origina este lamentable suceso? Bueno, pues yo soy Jocelyn González Reyes. Hasta el 29 de febrero de este año era médico residente de la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital General de Pachuca, en donde desde que yo ingresé empecé a tener tipo de abuso, hostigamiento, acoso laboral y hostigamiento de parte sexual por parte de mi profesor titular. Motivo por el cual pues yo traté de levantar una alerta en el hospital, el llamado Código Cero, más sin embargo cuando me presento ante activar el Código Cero pues se me empiezan a poner muchas trabas, no tenían un protocolo establecido, me faltaba documentación, entonces pues entre que activaba el Código Cero y entre que se podía hacer algo pasaron 7 meses. Entonces, en estos 7 meses, el activar o el poner una alerta, lo único que generó hacia mi persona, lamentablemente, es un código que para la violencia generó más violencia. Entonces, realmente, pues es muy complejo para nosotros como médicos residentes tener una instancia que nos regule y que nos proteja ante esto que pues día a día se normaliza, pero como digo, el hecho de que se normalice no quiere decir que esté correcto. Así es. Esto sucedió en el Hospital General de Pachuca, pero ¿qué te dice la escuela a la que correspondes y que precisamente llegas a este espacio a realizar tu residencia médica? Pues mira, yo ya que activo lo que es el Código Cero, lamentablemente pues se le da carpetazo, o sea, no se le da un seguimiento y eso hizo enojar a mis compañeros y hizo enojar a mis profesores, el profesor titular y a los médicos adscritos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues esto generó un ambiente hostil y de más violencia, en donde pues empezábamos con violencia desde una mala palabra, un grito, castigos, y pues nosotros con el tema de la residencia, el castigo es el tiempo. Como somos pues médicos de 24/24, pues las horas iban incrementándose, a decir, ¿sabe qué? Se va a quedar más tiempo. En la actualidad, pues las guardias de castigo pues no están permitidas, pero lo que hacían era, bueno, no te vas a quedar a dormir, pero te vas a ir muy tarde. Es por eso que yo empiezo a hacer jornadas laborales de las 4:30 de la mañana, 12:30 de la noche en un día normal, y en un día de guardia, 4:30, 5 de la mañana, hasta el otro día, si bien me iba, 8 de la noche, 9 o hasta 12:30. Entonces, pues esto pues hace que pues las personas que están en esta situación de estrés empiecen a cansarse y pues deserten. Lamentablemente a mí me dicen siempre que soy muy pues luchona, me gustan los retos y pues yo no renuncio a pesar de las invitaciones por parte de mis médicos residentes en donde me decían, ¿sabes qué? Yo creo que eres muy mal haciendo esto, yo si fuera tú, no sé, me mataba o renunciaba, ¿para qué sigues aquí? No sirves para nada. Y pues la realidad es de que a todas esas cosas pues yo lo que hice fue pues oídos sordos y seguir adelante. Esto pues fue al principio, pues esto se va escalando cada vez más a pues tipo de hostigamiento en el área laboral, ¿no? De te estoy hablando, veme a los ojos, malas palabras, como te gusta ser imbécil o te gusta ser estúpida. También se va a que pues el hecho de que cuando yo voy y activo el protocolo contra la violencia, pues me entero que la que llevaba el protocolo contra la violencia era amiga de una de las médicos que ejercía violencia sobre mí. Entonces yo cada que quería ir a poner el código, pues me encontraba con que todos sabían que yo estaba haciendo una queja. Entonces nunca hubo un órgano pues que se encargara de regular y de decir, ¿sabe qué?
que esta doctora está en peligro. Entonces, las medidas pues que se hacen realmente son insuficientes, porque cuando tienes un acoso de tipo colectivo, que te muevan de una guardia a otra, pues es insuficiente, porque a donde tú vayas a estar, pues va a ser la misma cantaleta, ¿no? Y pues que además, pues esto empieza a mermar, pues tanto tu salud emocional, tu salud física y tu salud psicológica, porque una mentira repetida todos los días, 365 días, diciéndote eres mala, eres la peor, pues quieras o no, pues sí te genera un impacto importante, ¿no? Entonces yo ya estaba en una situación, pues de mucho miedo, estando en esta realidad que tenía en ese momento, y pues con frustración porque pues nadie me escuchaba. Entonces, pues al ver que yo no, pues me voy, pues empiezan a tener las represalias hacia mi persona. Entonces, las represalias eran no tener un trato equitativo junto a mis compañeros, diciéndome, ¿sabes qué? Pues tú tienes esta calificación, pero pues tú pusiste un código, entonces pues no vas a subir como tus compañeros porque pues tú estás haciendo ruido, tú estás siendo incómoda, los médicos adscritos están molestos contigo, se quejan de que pues porque nadie justamente en todo este tiempo que lleva el Hospital General se había agarrado de valor y ha dicho, ¿sabes qué? Esto no es así, nosotros tenemos en la actualidad, estamos en el 2024, tendríamos que tener un órgano interno que regulara el que no sufriéramos de ningún tipo de acoso, ¿no? O de abuso. Entonces, la realidad es que a mí me empiezan a penalizar con el tema de las calificaciones, con la finalidad de, ok, esta médico no se está yendo porque la estamos fastidiando, la vamos a correr por el tema de las calificaciones, ¿no? Y es un tema que la verdad fue muy complejo, porque inclusive hasta ya ahora me da risa que me empiezan a mandar a unas terapias en donde íbamos según todos los médicos que teníamos el acoso y a los que yo había puesto el código, y a las pláticas iba yo sola, ¿no? Entonces la plática era para mí sola, y el último día de la plática, antes de que yo hablara con mi titular, me dice la psicóloga encargada, me dice, ¿sabías que es mejor que te vayas a que te corran? Y yo me quedé así como, pues ¿por qué me dice eso, no? O sea, como ese tipo de mensaje doble, ¿no? Sí, porque si tú, si te corren ya no te van a poder volver a entrar en ninguna residencia, ¿no? Entonces yo me quedaba así como, pues ¿de qué se trata, no? O sea, como que me dieron hasta este speech de, ¿sabes qué? Eres muy buena, pero pues deberías de irte porque este ambiente no es bueno para ti, ¿no? Entonces, yo pienso que en la actualidad no tenemos nosotros, bueno, yo en mi caso por ser mujer, pero esto pues se da en hombres y en mujeres, pero nadie tendría que renunciar a sus sueños porque el ambiente se pone hostil o porque simplemente tienes un acoso de tipo colectivo en donde todos quieren pues que te vayas, porque pues lamentablemente en las residencias así se mueve este tipo de cosas. Estamos hablando de que es un año el que ha transcurrido. Primero, pues lamentable el que no exista un órgano regulador dentro del hospital para residentes y mucho menos por parte de la escuela, ¿no? Sí, no, y además, por ejemplo, cuando tú tratas de poner la queja, te das cuenta con que nadie sabe, ¿no? Por ejemplo, yo llegué y me decían, ¿es que tú qué eres, estudiante o trabajadora? Y yo decía, pues no lo sé, y pues no, pues que eres trabajadora. Entonces vas y pones el código. Y los días pasados que tuve una entrevista con las autoridades de la Secretaría de Salud, me decían, no, es que tú no podías poner el código porque no eres trabajadora. Entonces vamos a tener ese tipo de contradicciones entre lo que yo digo, lo que ellos dicen y lo que pues ellos tampoco tienen una buena comunicación, y sus protocolos realmente tienden a ser ineficientes, porque en todo este año yo jamás tuve un cese de los castigos. Yo te puedo decir que hasta el último día que estuve de guardia, mis compañeras residentes me dejaron hasta muy tarde, 12:30, porque justamente nadie se hace cargo de este tema. ¿Y cómo está tu situación actual? ¿Qué es lo que pides? Pues mira, actualmente, bueno, a mí me dan mis calificaciones el 24 de enero y me dicen justamente eso, ¿sabe qué? Usted no va a acreditar el año de la residencia porque se acuerda que usted puso un protocolo contra la violencia. Y yo, ajá, bueno, pues ese protocolo en su momento, y me lo dijo el profesor titular de la materia y me lo dijo el jefe del servicio. Y bueno, aquí se da como algo pues que también nosotras como mujeres tenemos que padecer, lamentablemente tendríamos no que padecerlo, pero el hostigamiento sexual, ¿no? O sea, por parte de mi profesor titular, en donde empieza con él, sabe que yo la quiero, usted es el amor de mi vida, yo la conocí de otra vida, y pues esto empieza a generar que antes de que me den mis calificaciones me da este sketch de espero que a pesar de esto en el futuro sigamos siendo amigos. Y entonces después de que me da pues como intro, me dice, pero mire, nosotros ya hicimos una reunión y ya acordamos pues que no vamos a acreditarla por el tema pues del código, porque está en
los ojos de todos. Me pasa con el jefe del servicio, me reitera lo mismo, ¿sabe qué? Se acuerda del código que usted lo puso, en su momento pues jugó un papel importante para defenderla, al día de hoy juega un papel para perjudicarla porque pues ya censamos y pues como usted puso el código, se da de baja. Me dan de baja. Después hacen como un movimiento raro en donde todo transcurre normal, me dan a entender que ya que voy a seguir en el otro año, pero pues yo pues veía como cosas extrañas, empiezo a investigar, me doy cuenta que no estaba aprobada y pues empiezo a tocar puertas, llámese pues primero me entero aquí pues con los derechos humanos, ¿no? En donde pues lamentablemente pues tengo oídos sordos, no me hacen caso y eso me hace que me mueva los derechos humanos a nivel nacional. A nivel nacional me envía derechos humanos otra vez porque pues es estatal, manda mi caso y ahora sí es cuando me dan pues luz verde para poner mi queja y pues en derechos humanos me asesoran y me dicen, ¿sabes qué? Esto pues está penado, tienes que levantar una carpeta ante el Ministerio Público y también me dirigí al organismo que es arbitraje médico. Ellos hacen una nueva revisión de mi expediente y pues justamente es ellos lo que hacen es que antes de que entre un proceso legal, pues ellos medían y ellos le dicen, ¿sabes qué? No la puedes reprobar por haber puesto un código contra la violencia, o sea, ¿cómo vas a violentarla haciendo que pues trunque su carrera cuando pues está haciendo un código de violencia y tú qué estás haciendo? Violentarla haciendo que pierda su especialidad sin un fundamento, ¿no? Porque pues muy chistosamente mi profesor titular a los médicos que iban reprobando los empieza a llamar 2 semanas antes con el échale ganas o tú me dejas un trabajo para acreditarlos y a mí pues me manda a llamar 15 minutos antes para darme y me dice firme, ¿no? Y entonces me dan el órgano, bueno, que es este arbitraje médico, me ha aprobado desde el 22 de febrero, lo dejan en la universidad, el Hospital General en ningún momento me dice, ¿sabe qué? Ya está aprobada y aquí pues pasa algo pues súper horrible, que yo creo que fue lo más complejo y más complicado para mí procesar, que fue que cuando arbitraje médico me da mi aprobado, el jefe del servicio manda a llamar a todos mis compañeros a una junta urgente y a mí me dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a la consulta externa, cuando la consulta externa empieza a 2:30, me mandan desde las 12 y ahí es donde programan o se ponen de acuerdo para hacer el paro. Entonces hacen un paro, pues es algo que pues se fue sonado en un paro de 4 días que se hizo, en donde pues ellos refieren que el profesor titular renuncia por mis influencias, que porque mi papá era diputado, senador y eso lo había intimidado y yo lo había obligado a que me aprobara y en su consecuente él pues renunciar al cargo cuando jamás pasó eso. Mi papá murió en el 2019 y nunca fue ni senador ni diputado, mi papá fue profesor de una escuela rural y se para el hospital 4 días y es cuando tú te pones a pensar qué clase de médicos tenemos al frente de todo esto. Se hace el paro 4 días con la petición que yo no acredite. Entonces, ante la presión que ponen ellos, se para el hospital y les dicen, ¿saben qué? Sí, no vamos a acreditar a su compañera, pero pues mi acreditado ya estaba desde el 22, entonces la universidad no podía moverlo porque no tenían la papelería necesaria para hacer los movimientos, porque mañosamente el profesor titular no mandó la documentación completa y renunció, ¿no? Entonces, ya después hacen su paro, les dicen que sí, que me van a reprobar y ahorita estábamos en el tema de que la universidad iba a cambiar mi calificación, tuve una plática con ellos y el Hospital General no manda la documentación que se requiere para mi aprobado cuando yo lo tengo listo, entonces eso me hizo moverme a otras instancias, otra vez regresar con el tema de ir a las oficinas de la Secretaría de Salud, en donde al fin pues la puedo conocer, porque también me habían dicho que yo tenía tráfico de influencias con ella, nunca la había visto, hasta ese día me entrevisto con ella y pues está en la promesa de que pues va a arreglarlo y pues que sí se da cuenta, pero pues tuve yo que ir con todas las evidencias impresas y mostrárselas y los audios, porque al final del día cuando tienes un acoso colectivo eres tú contra todos, entonces yo tuve que ser yo quien me defendiera usando mi teléfono para grabarlos, capturas de pantalla, para que tuviera yo el sustento, porque si no siempre era Jocelyn miente y es la verdad que muchas víctimas tienen, que siempre son tachadas como las mentirosas y poca credibilidad. Entonces, en eso está ahorita mi caso. Ese es precisamente el caso, testimonio que les presentamos hoy y que pues ha transcurrido en una serie lamentablemente de irregularidades, tanto en el ámbito local
como en el plano escolar. Lamentable la situación y pues bueno, este caso lo llevaste a la marcha del pasado viernes. Sí, fui con la verdad es de que yo sin mi familia y sin mis amigas son diseñadoras y tienen todo esto del marketing y son hermosas, me ayudaron a hacer unas pancartas, unas lonas y justamente pues eso fue lo que hice, o sea, marchar y justamente hablé en un podium en donde yo explicaba esto, que es muy chistoso porque inclusive médicos que son titulares del Hospital General, un adscrito de la noche le pone me divierte cuando dices, es un médico ginecólogo, ¿cómo alguien que está encargado de mujeres se puede reír de un tema de acoso y de abuso hacia una mujer? O sea, qué incongruentes son, ¿no? Y pues te digo, yo me fui con mi familia, mi sobrinita de 6 años, ahí estábamos marchando, obviamente pidiendo justicia, porque a lo mejor en este ámbito no es tan conocido que también las mujeres médicos sufrimos todo este tipo de violencia y que muchas terminan perdiendo su especialidad pues por no hacer o por no ser como las demás que a veces se prestan a ciertas cosas y pues por los abusos y porque realmente no hay una regla a seguir, nadie te dice, yo porque he tocado muchísimas puertas y es más o menos que tengo pues ya ahorita un camino marcado. Pero cuando yo empecé esto era ¿a dónde voy? ¿No? Y nadie te recibe y todos te cierran la puerta en la cara y todos te tachan de mentirosa. Entonces yo me uní con mi familia y fuimos a marchar y puse pues ante las mujeres que también tenían sus luchas, cada quien una, mi tema y pues la verdad se siente bien bonito cuando tú te ves que las mismas mujeres te arropan y te ayudan y te acogen, es muy bonito. Una situación lamentable, este caso se suma a muchos otros que inclusive se expusieron ese día, el pasado viernes ahí en Plaza Juárez y que pues bueno, como nos dice Jocelyn, las pruebas existen, están, ha tocado puertas, se las han cerrado y bueno, ahora viene aquí a Media TV como lo ha hecho en diferentes medios de comunicación para hablar del tema y que ojalá las autoridades competentes pues tomen cartas en el asunto. ¿Un último mensaje? Bueno, pues mi último mensaje sería que pues si alguna médico o un médico está sufriendo algún tipo de acoso, pues que no tengan miedo, que hablen porque no podemos seguir normalizando estas prácticas que ya son pues antiguas, ya estamos en el 2024, tenemos leyes, tenemos derechos y no podemos seguir permitiendo que estas cosas sigan pasando y vivir un infierno como el que yo viví durante un año, en donde tienes que aguantar y aguantar y aguantar por cumplir un sueño y que al final del día te digan, no, es que ¿sabe qué? Pues calladita se ve más bonita, ¿no sabe qué? Pues si para si el otro hace una residencia, piense 2 veces antes de poner una queja, o sea, ¿por qué tendríamos nosotros que quedarnos callados ante las injusticias? Entonces, que sepan que siempre va a haber un camino y que no se queden callados para que no permitan que porque esto puede mermar la salud hasta el suicidio. Tenemos el caso de hace 3 años, una médico residente del Hospital General que estaba en la especialidad de cirugía, que tenía mucho acoso, se terminó colgando en la cárcel. Entonces, sí es bien importante que nosotros seamos un poquito valientes y que hablemos de este tipo de cosas y no las normalicemos. Pues muchas gracias, Jocelyn, y sobre todo pues agradecerte la valentía y el testimonio que hoy das aquí ante las cámaras de Media TV Noticias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, y nosotros continuamos aquí en el espacio informativo de Media TV Noticias.